Bueno, entonces aquí tenemos en pantalla cuál es el objetivo o por Claro. qué nos reúne hoy, por qué estamos reunidos esta tarde desde todas las partes de Colombia a dedicarnos unas horitas a este maravilloso movimiento al que tantos pertenecemos y que de pronto unos lo amamos más y de pronto otros no tanto, pero no porque no quieran, sino porque no lo conocen. Entonces es por eso que insistimos en este curso taller de ordenamientos, que es lo que vamos a trabajar en la tarde. Eh, Vamos a ponerle mucha atención al siguiente video y al final vamos a hacer un par de apreciaciones. Por favor, pongámosle mucho cuidado y extraigamos alguna idea importante cada uno de nosotros. Entonces, eh, damos inicio. Las reglas son una serie de normativas que se establecen como de obligatorio cumplimiento para el funcionamiento de algún organismo o de un grupo social. Por ejemplo, las reglas de la clase son los códigos de conducta que se deben seguir para que exista el orden y el profesor pueda impartir la materia, al igual que los alumnos puedan aprender. Una regla de clase muy común es no hablar o levantarse sin permiso del profesor. Independientemente del nivel en el que se establezcan, las reglas son una forma de garantizar el orden en el grupo donde rigen. Para que sean efectivas, las reglas son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los miembros del espacio en donde se aplican. Los ámbitos en los cuales se establecen reglas van desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el hogar, los padres les imparten a los hijos una serie de normativas que tienen por finalidad hacer crecer los valores y crear el hábito de responsabilidad. En la escuela también existen reglas que se deben cumplir por los alumnos. Posteriormente, en el área laboral, las reglas también se hacen presentes y van aunadas a la responsabilidad en el cumplimiento del trabajo. Las que tienen mayor ámbito son las emitidas por los gobiernos de diferente ámbito. A nivel local se suelen aprobar ordenanzas, mientras que a nivel nacional existen leyes, decretos y sentencias que establecen reglas. Comúnmente se suele afirmar que la regla máxima del Estado es la Constitución, que establece los derechos básicos de los ciudadanos, así como el funcionamiento de las instituciones del Estado. ¿Y para qué sirven las reglas? Mantener el orden. Cuando se juega independientemente del nivel, existen unas reglas que se deben seguir al pie de la letra. Esto se hace con la finalidad de mantener el orden durante toda la partida, garantizando los mismos derechos para todos los jugadores. Este ejemplo puede aplicarse en cualquier ámbito, porque para que una sociedad funcione se requiere que no se imponga una anarquía y se mantenga el orden en todos los aspectos, a través del cumplimiento de las leyes. De esta manera, se evitan los conflictos por no tener un criterio unificado sobre un tema que incumba a determinado grupo social. Garantizar los derechos individuales. El conjunto de normas de máximo nivel que existe en el planeta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948 en París, Francia. En esta declaración se establece en 30 artículos los derechos básicos inherentes a la especie humana. Es fácil vislumbrar cómo cualquier normativa tiene como propósito garantizar los derechos individuales de cada persona, protegiéndolas de cualquier tipo de ataque o discriminación del que puedan ser víctimas. Los derechos instaurados por cualquier reglamento se ejercen y siempre deben ser de carácter progresivo y no regresivo. La protección de la dignidad humana está por encima de cualquier otra situación y es un marco en el que deben ampararse cualquier regla establecida. Resguardar los derechos ajenos y colectivos. Del mismo modo que los derechos humanos se aplican individualmente,
también se hace a nivel colectivo. Ninguna persona está en capacidad de impedir el ejercicio de un derecho a otra persona. Por eso, cualquier regla debe tener visualizada la garantía del cumplimiento de los derechos de un colectivo en su conjunto, sin que se generen conflictos por la convivencia entre los derechos de las personas integrantes de él. Una de las razones para establecer unas reglas es que su contenido debe tratar de incluir a la mayor parte de la población posible, para así contar con un consenso que le permita operar y ser cumplida. Crear un marco de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es una de las normas básicas del derecho. Esto no quiere decir que todos los individuos sean iguales, sino que cada persona tiene las mismas obligaciones de cumplir las leyes, así como disfrutar de sus beneficios que cualquier otra. Establecer sanciones a los que las incumplan. Las normativas no siempre serán cumplidas. Por ese motivo, ellas mismas establecen las penas y sanciones que se le aplicarán a aquellos que no sigan el curso de sus artículos o consensos verbales. Cualquier pena que se imponga debe estar en un completo respeto de los derechos humanos y de cualquier otro derecho adquirido por la población. Ahora veamos algunos ejemplos de reglas. En una biblioteca es una regla cuidar bien de los libros y devolverlos cuando acaba el tiempo de préstamo. En una carrera de atletismo es una regla comenzar a correr cuando suena el disparo de salida. No tomar sustancias prohibidas que mejoran el rendimiento durante las competiciones deportivas. No mentir al ofrecer al público productos y servicios. En el fútbol, una regla es solo tocar la pelota con piernas y cabeza, a excepción del portero que puede hacerlo también con las manos. En un debate, los participantes deben esperar a su turno de palabra. Es una regla de un bloque de viviendas no poner la música alta ni hacer ruido a partir de cierta hora. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Qué comentarios le merece? Rápidamente, 3 intervenciones respecto al video que acabamos de ver. Para mi concepto, las reglas están amarradas a los principios éticos y morales. O sea, no podemos hablar de reglas sin principios y no podemos hablar de principios sin reglas. Entonces, son muy importantes para nosotros como sociedad vivir las reglas porque de entrada estamos viendo todos los principios que inclusive nos inculcaron nuestros padres desde que éramos niños. Entonces, es importante. Muy bien, Pedrito, muchas gracias. Nosotros pensamos que las reglas para aplicarlas hay que conocerlas muy bien para no lesionar los derechos individuales de cada persona o del grupo. Entonces, cuando no se conocen las reglas y no se aplican como es, entonces tienden a lesionar el grupo y a la comunidad que los rodea. Muy bien, Ana Lucía, excelente, muchas gracias. ¿Quién más? Siempre hay una regla desde el principio y normas que cumplir antes de cualquier cosa, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Yo pienso que las reglas y las normas establecen equidad, establecen igualdad y hacen que las personas participen con mayor tranquilidad y seguridad en lo que están haciendo. Muy bien, Danielito, muchas gracias. Muy bien. Gracias por todos los aportes. Efectivamente, las reglas nos permiten tener unos estadios bastante interesantes en los cuales podemos hablar de igualdad, podemos hablar de no lesionar al otro. Como decía Ana Lucía, si no las conocemos, pues difícilmente pues vamos a poder cumplir algo que no sé. Sí, entonces es importante conocerlas. En nuestra sociedad, en todos los entes en donde nosotros nos movemos, siempre vamos a encontrar normas, vamos a encontrar reglas y vamos a estar siempre enmarcados para poder trabajar, para poder estudiar, para poder dialogar
para poder hacer parte de una comunidad, vamos a aplicar ciertos códigos que nos permiten hacer parte de esas comunidades. El movimiento no es la excepción. El movimiento también tiene sus reglas, ¿cierto? Y las reglas las estamos viendo el día de hoy en este curso taller. Este curso taller dentro del proyecto está destinado para que un MFCista lo viva o lo vea en el primer nivel. ¿Y por qué en el primer nivel y no después de que termina el ciclo básico de formación? Porque desde el primer momento en que un matrimonio, un joven, una madre sola, una sola, ingresa al movimiento o quiere hacer parte del movimiento, pues es importante que sepa en dónde está, qué hacemos y a qué nos comprometemos. Dice allí, en este video nos decían, tenemos unas obligaciones, pero también podemos disfrutar de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, de esa manera, es importante que un MFCista, cuando inicie, aparte del su, que es la piedra angular nuestra, también conozca nuestra identidad. En esta tarde vamos a explorar y vamos a revisar un poco más en detalle este documento que nosotros tenemos. Las reglas. Muchos de ustedes conocieron este manual, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, aquí lo tenemos. Bueno. Aquí está, mírelo, aquí lo tenemos. Excelente, muy bien. Muy bien. Quienes lo conocieron, empiezan a ver la historia y la evolución de nuestro movimiento. Este documento, digamos que fue el primer compendio que hicimos de estatutos, de carta de identidad y de reglamento. Este documento debe ser periódicamente, cada equipo nacional es su responsabilidad estarlo revisando. Y hoy en día vamos a trabajar sobre la nueva versión, la versión 2 del Manual de Identidad y Ordenamientos. Este documento fue estudiado, fue revisado y tiene unas pequeñas modificaciones que las veremos más adelante respecto a la primera versión. No son cambios de fondo, sino un poco más de forma, que nos va a permitir trabajar dentro del movimiento. Entonces, con este manual de identidad, con este taller, nos vamos a trazar 3 objetivos. Bueno, entonces muchos estarán inquietos, bueno, ¿y qué será lo que vamos a aprender o qué vamos a estudiar en este taller? Vamos a tener 3 objetivos donde nos vamos a enfocar. El primer objetivo dice, realicen sus diferentes actividades de formación. Objetivos de la capacitación. Asegurar que nuestros matrimonios miembros, objetivo 1, realicen sus diferentes actividades de formación y servicios siempre apegados a nuestra Carta de Identidad, Estatutos y Reglamento del MFC en Colombia, que ese es el librito del que les estamos hablando. Objetivo 2, que estos matrimonios se conduzcan siempre con integridad y de acuerdo a los objetivos del plan de trabajo del equipo coordinador nacional. Y objetivo 3, que sean un solo movimiento, el que suspiró el Espíritu Santo a nuestro padre fundador, Pedro Richard. Bueno, ya teniendo
teniendo claro nuestros objetivos, la tarde de hoy la vamos a dividir en tres momentos. La primera parte vamos a mirar lo que es la Carta de Identidad del MFC en Colombia, que nos responde a quiénes somos. En un segundo momento, echaremos un vistazo a los estatutos del MFC en Colombia, que nos responde a un cómo estamos organizados. En un tercer momento, veremos el reglamento del MFC en Colombia, que nos muestra cuáles son las normas que nos rigen. El objetivo. Y finalmente, hablaremos de los símbolos de identidad del MFC en Colombia, que nos permite mostrarnos como únicos. Bueno, entonces ya teniendo como claro qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a aprender, de qué vamos Uno puede hacer dos cosas. Uno tiene ahí los cojan piernas. sus libretas Y copy, yo ando en esta vaina. No me da y tiempo. vamos a apuntar todo lo que podamos porque es todo lo que vamos a aprender en esta tarde. Que ya lo sé, que ya me lo van a volver a repetir, no importa, lo voy a volver a escuchar. Siempre aprendemos algo. Para que cuando tengamos que ir a nuestros equipos, tengamos todos nuestros conocimientos muy bien claros. Vamos entonces. Favor silenciar los micrófonos que están encendidos. Vamos a escuchar entonces a Alfita y a Chucho, nuestros secretarios de área 2, que nos van a hablar en este temita que sigue. Muy buenas tardes. Vamos a compartir con ustedes el primer tema, que es la Carta de Identidad del MFC en Colombia. ¿Quiénes somos? Bueno, vamos a hablar primero de la personalidad. El Movimiento Familiar Cristiano en Colombia es una organización católica de laicos asistidos por sacerdotes que tiene personalidad propia, en comunión y vinculación con la Conferencia Episcopal Colombiana, en comunión con la Conferencia Episcopal y vinculación con el Departamento de Matrimonio y Familia, que ahora se llama Laicos, Familia y Vida. Como nos podemos dar cuenta, tenemos una personalidad. Si miramos el concepto de personalidad, hace referencia a los rasgos característicos que identifican a una persona. Y eso es lo que le da la identidad. En el movimiento tenemos esa personalidad. Ser una organización católica de laicos que está vinculada con la Conferencia Episcopal Colombiana y hacer parte del centro del Departamento de Pastoral de Matrimonio y Familia. Hoy en día recibe el nombre de Laicos, Familia y Vida. Eso nos está dando a pensar que no somos un movimiento desvinculado de la iglesia, no somos un equipito de parejas que se reúnen, sino que somos una organización que está con su propia autonomía y libertad de acción y que está fundamentado en el derecho canónico. Entonces nos toca pensar que el movimiento en Colombia tiene eso, autonomía y libertad, y está fundamentado en derecho canónico. Vamos a dar un segundo paso. El Movimiento Familiar Cristiano tenemos un objetivo general en el que todos nos regimos. ¿Tú vas a decir algo ahí? Bueno, ya sabemos que es promover los valores humanos y cristianos de la familia en la comunidad. Cuando hablamos de la palabra promover, estamos hablando de fomentar, estamos hablando de impulsar, estamos hablando de favorecer, estamos hablando de fomentar. Entonces vamos a promover esos valores.
vamos a vivenciar esos valores. Continuamos para que sea formadora de personas, educadora en la fe, promotora del bien común, defensora de la vida. inmediatamente, si fomentamos esos valores dentro de humanos y cristianos en nuestras familias, podemos ser formadora de personas, podemos educar en la fe, somos capaces de promover el bien común y vamos a defender la vida. Por lo tanto, comprometida activamente en el desarrollo integral de la comunidad a través de sus miembros. Inmediatamente vamos a un compromiso, vamos a una acción para que todas las comunidades con las que trabajemos inmediatamente se beneficien de nuestro movimiento. Esto vamos a tenerlo muy en cuenta. Ya deberíamos los antiguos y los nuevos aprendernos que tenemos un objetivo general y qué es lo que ese objetivo hace dentro de nuestra organización MFC. La actividad del MFC debe estar dirigida a fomentar la espiritualidad conyugal y familiar, la preparación de los jóvenes al matrimonio, el apostolado familiar y estará inserta en la pastoral familiar. Inmediatamente tenemos que estar como MFCistas para poder fomentar esa espiritualidad conyugal y familiar. Estamos en capacidad de preparar a los jóvenes, ya sea de forma remota o de forma inmediata, al sacramento del matrimonio. Ya estamos en capacidad cuando terminamos los niveles al apostolado familiar y estar vinculados a la pastoral familiar. No somos una rueda suelta en la pastoral familiar. Cada parroquia debe haber el movimiento que se vincule directamente con el sacerdote y con la parroquia y hacer parte de esta pastoral familiar. Y la pastoral familiar de la diócesis. El movimiento también debe participar de ese equipo de la diócesis. Vamos a hacer una. Bueno, vamos a mirar qué es el carisma. Son gracias especiales mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la iglesia. Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Vamos a pensar cómo a través del Espíritu Santo nos regala esos carismas, esos dones. A nuestras familias y parejas MFCistas tenemos esa gran labor de recibir todo lo que el Señor nos ha bendecido. En el movimiento familiar cristiano también tenemos nuestro carisma. Y nosotros tenemos que pensar en cómo los vamos a poner al servicio de los demás. Estos dones que el Señor nos regala cada día son para que los demás se puedan beneficiar. Este concepto está tomado de la Lumen Gentium y del decreto del apostolado de laicos. Lumen Gentium, que es luz de la gente, en el número 2, y el decreto del apostolado de Pablo VI, creo que es. Sí, Pablo VI. Pablo VI. Ahora vamos a mirar cuál es el carisma del movimiento. No, espérate, amor, y además estos carismas pues nos llevan a la santificación de toda la familia, santificación personal, conyugal y familiar. La espiritualidad conyugal y en consecuencia el apostolado familiar con medio de santificación de toda la familia. Inmediatamente nos hace también pensar cómo estamos viviendo hoy en nuestras casas la vida espiritual.
¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de servicio? ¿Sí? ¿Cómo está la lectura de la Sagrada Escritura? ¿Cómo estamos viviendo los sacramentos? Esta parte espiritual y conyugal nos debe llevar hacia el apostolado, como dice ahí. A veces me pregunto y me cuestiono, ¿será que estamos viviendo realmente una vida conyugal para ir a transmitir a las otras comunidades? Cuando nosotros estamos en los niveles de formación, a veces estamos desesperados por ir a la acción, pero primero les aconsejamos que vivan su espiritualidad conyugal para que la puedan transmitir a los demás. Así podemos santificar a muchas familias que nos escuchan. Si nosotros como persona, primero como personas, debemos vivir esa espiritualidad, tener un encuentro personal con un Jesucristo vivo y eso transmitirlo a la pareja y después a la familia y luego a la comunidad. Por eso que es importante que los que vamos a servir lo hagamos desde nuestro interior para que llegue el mensaje a los demás que nos están esperando. La gente misma se da cuenta cómo es nuestra vida de oración, cómo es nuestra vida de pareja. Aquí hace parte importante el testimonio. Tenemos también dentro de nuestra identidad, tenemos también la visión. Miremos el concepto de visión. Visión es a largo plazo, visión hacia el futuro. La visión es la que nos va a hacer la guía como movimiento. Dentro de la visión podemos contemplar, construir el reino de Dios desde las familias, modo de anunciar, celebrar y servir el evangelio, matrimonio, la familia y la vida. Si miramos esta visión que tiene el movimiento hacia el futuro, podemos mirar que dice construir el reino de Dios desde la familia. Ahora miremos, si miramos las Sagradas Escrituras y miramos el Evangelio, el eje central del Evangelio es el reino de Dios. A eso fue que vino Jesús, al reino de Dios. Instaurar el reino de Dios. A construirlo, a que quedara instaurado en nosotros. Igualmente va a ser el movimiento familiar cristiano, lo va a hacer desde nuestras familias, lo vamos a anunciar, lo vamos a celebrar y vamos a servir. Por eso que es importante que yo me prepare, que yo me forme bien, no solamente en los niveles, sino en otros elementos que me ayuden a anunciar este reino de Dios. Por ejemplo, hago referencia aquí, documentos de la iglesia, magisterio de la iglesia. Cuando yo me preparo, puedo anunciar a otros matrimonios este reino de Dios. Mire que el movimiento se ha proyectado, esa es la visión al futuro, que todas las familias MFCistas anunciamos el reino de Dios. Vuelvo y repito, nuestro ejemplo de vida, nuestro testimonio ayuda muchísimo. Ahora miremos el concepto de misión. La misión como concepto es la razón de ser, es el motivo, es el ser, es la existencia de nuestro movimiento. ¿Cuál es la razón de ser de nosotros? Estamos hablando de identidad, ¿sí? ¿Cuál es el motivo, ¿sí?, que el movimiento tiene? Y ahí nos lo están diciendo en unas palabras muy interesantes. Brindar a los matrimonios, jóvenes y adolescentes una evangelización integral para propiciar que sus familias sean verdaderas comunidades de personas, servidoras de la vida, promotoras del bien común y un lugar desde donde se busca la santidad. Si nos damos cuenta, nos toca hacer
una evangelización que tenga en cuenta la formación pedagógica. Yo, como soy maestro, me gusta hablar de la pedagogía, y es la enseñanza, donde utilicemos unos métodos y nosotros utilizamos elementos, unos textos, utilizamos una metodología, ver, juzgar y actuar. Lo hacemos de forma sistemática. A los jóvenes les ponemos una formación de 2 años, a nosotros las parejas 3 años, más todo lo que recibimos del movimiento. Esa parte sistemática nos ayuda a cumplir el objetivo, a ser promotoras de la vida, servidores del bien común. Y lo más importante que tenemos como misión es la santidad. Qué bueno que nosotros inmediatamente estemos viviendo la santidad. Sí, que nos estemos proyectando como familias a nuestra salvación. No solo la mía, sino la de mi familia. Ahora, tú vas a decir algo. Bueno, miremos un poquito de los valores. En el movimiento familiar cristiano, creemos que la familia lleva consigo el porvenir de la persona y de la sociedad, y que dicho porvenir se va fraguando día a día desde los valores evangélicos. Quien vive el valor de la familia ejercita valores como la generosidad, la sinceridad, la alegría, la cordialidad, la aceptación, la comunión, el respeto, la responsabilidad, la comprensión, la lealtad, la confianza, la seguridad. Como podemos darnos cuenta en estos valores, lo más importante es la vivencia de ellos. Esta axiología que tiene el movimiento, la palabra axiología significa el estudio de los valores. Esta axiología que el movimiento nos presenta nos va a ayudar para seguir formándonos como personas, para seguir orientando a nuestros hijos, a nuestra vida de pareja. Los valores hay que vivirlos. Muchas veces nos quedamos en las partes teóricas de ellos o manejamos la expresión que se han perdido los valores. No, los valores están ahí. Nosotros no le hemos dado la importancia a ellos. ¿Sí? La justicia sigue siendo justicia. La responsabilidad sigue siendo responsabilidad. El respeto sigue siendo respeto. Vamos a darles dentro de nuestros hogares el valor que ellos merecen. Sí, y es allí en nuestro hogar, en nuestra familia, donde se forman esos valores, donde se inculcan en cada uno de nuestros hijos. Y no le podemos delegar esa responsabilidad a los colegios. Eso viene de familia. También manejamos la estructura. Entonces, el movimiento tiene una estructura. La célula básica del movimiento familiar cristiano son los equipos, a los que consideramos escuelas de comunión, en donde se vive la unidad, la amistad, el espíritu de servicio, la apertura, la espiritualidad y el testimonio. Esta estructura está basada en equipos. Esta estructura basada en equipos ayuda a que la vivencia del carisma se fortalezca y que el cumplimiento del objetivo pues sea más eficaz. Como nos damos cuenta también en la diapositiva, vemos que los equipos son importantes. Cualquier equipo debe vivir el carisma y debe vivir el objetivo. Existen equipos que son administrativos. Pongo un ejemplo. El equipo coordinador diocesano en pleno. Es un equipo. Además de administrar, le corresponde la tarea de vivir el carisma. Si no se queda solamente en la parte administrativa. Igual que el equipo coordinador del sector. Bueno, también tiene que vivir el carisma, además de administrar. ¿Por qué tiene que administrar? Porque es la guía, es lo que nos va orientando a los demás equipos de cómo podemos trabajar.
Entonces nos corresponde a nosotros darle la importancia al equipo. Nosotros hemos dicho siempre en todos estos años que yo he vivido en el movimiento, nuestros equipos básicos, ellos son fundamentales, ellos son esenciales para la estructura del movimiento. Vamos a darle la importancia a las 4 o 5 parejas que se reúnen. Y ahí podemos vivir, en una casa cuando vamos, podemos vivir la amistad, la unidad, la espiritualidad, ¿sí? Podemos vivir ese reino de Dios que queremos construir. A mí me gusta cuando uno va a una casa y se vive todos estos valores importantes porque nos han abierto las puertas de su casa para compartir la amistad, para vivir el espíritu de servicio. Entonces, qué bueno que le demos toda la importancia a nuestros equipos y desde ahí fortalecer más nuestro movimiento. Y además que los equipos, el equipo básico es el que sostiene al movimiento familiar cristiano. Sí, porque si en un año no tenemos equipos básicos, entonces empieza el movimiento a ponerse débil. Nos toca es seguir fomentando los equipos básicos para que el movimiento siga creciendo en Colombia. Y una de las formas de ir fortaleciendo cada equipo es formándolos con cada capacitación que dé el equipo nacional, que participen los miembros de los equipos. Ahora miremos sobre la asistencia eclesial. Los sacerdotes, asistentes, desde la caridad pastoral ayudan a discernir cuáles son los nuevos desafíos que la realidad eclesial y social le plantean al carisma. También pues podemos ver que dentro de cada equipo, de cada equipo, si es posible, pues que haya un asistente eclesial. Este asistente eclesial tiene una misión y es fundamental que la tengamos muy en cuenta. Ser sacerdote, profeta y pastor. Cuando están con nosotros en los equipos básicos, nos están iluminando directamente en el ciclo básico de formación. Nos están formando como verdaderos agentes de pastoral familiar. Nos van acompañando a nosotros en todo el crecimiento de vida espiritual y van fomentando la unidad, tanto interna como externa del MFC. Muchas veces los sacerdotes nos acompañan y ellos nos colaboran bastante, nos ayudan muchísimo, nos evangelizan, pero también ellos salen evangelizados con nosotros por nuestro testimonio de vida, por el testimonio evangelizador. Entonces, esto es un dar y un recibir. Vamos a acogerlos muy bien los sacerdotes. Si tenemos seminaristas o religiosas, también los vamos a acoger, porque también nos colaboran y nos ayudan en esos aspectos que les estamos diciendo. Nos necesitamos de ellos, no los podemos desvincular. No podemos decir es que no vamos a utilizar el asesor en este momento, no. Necesitamos de los sacerdotes, son fundamentales dentro de nuestro movimiento y ellos son ese guía, esos orientadores que si en algún momento necesitan mostrarnos caminos, ahí nos están orientando fuertemente. Yo quisiera que cada uno de ustedes diera gracias a Dios porque tenemos en muchas partes de Colombia sacerdotes comprometidos con el MFC que les encanta, que conocen todo el trabajo que nosotros hacemos. Sí, nosotros como movimiento no podemos apartarnos de la iglesia ni tener aparte los sacerdotes, que no permitirle la entrada al sacerdote, eso no es del movimiento. El asesor debe hacer parte del movimiento porque es la iglesia la que está ahí inserta. Ahora nos vamos a la trayectoria histórica. El movimiento familiar cristiano vino a responder a la necesidad de una mística matrimonial y de una espiritualidad conyugal. Hasta que el movimiento familiar cristiano nació. Toda la pastoral de la iglesia se dirigía a individuos aislados,
se realizaba por movimientos especializados a los que pertenecían el marido, la esposa o los hijos en forma separada y a veces paralelos, desvinculados conyugal y familiarmente. Entonces, en 1948 nace el MFC. El 25 de noviembre se conformó el primer equipo de matrimonios en Latinoamérica, con el nombre de Movimiento Familiar Cristiano. En 1956 son los primeros acercamientos en Colombia. El padre Pedro Richards, junto con los Yeltsin y Soneira, tienen su primera reunión con el cardenal Luque por motivación de la embajadora de Colombia en Uruguay. En 1957 nace el Secretariado para Latinoamérica. El 30 de junio en Caracas, Venezuela, el matrimonio Soneira, primeros presidentes, y el padre Pedro Richards, el primer asistente sacerdotal. En 1961 es el nacimiento del MFC en Colombia. Surge en Antioquia con la iniciativa del padre Gabriel Calvo y la acción decidida de los matrimonios Lulú y Julio Holguín, Consuelo y Francisco Sarama, Nora y Jaime Marulanda y Alba y Ramiro Villegas. En 1966 se reconoce al movimiento en la conferencia episcopal y nace la Confederación de Movimientos Familiares Cristianos. Y en 1971 se transforma en SIN. En octubre se celebró la segunda Asamblea General de la Confederación de Movimientos Familiares Cristianos, en la que se transformó en la Confederación Internacional de los Movimientos Familiares Cristianos, SIN. Como se pueden dar cuenta, es una historia que se ha hecho muy sintética, pero todo lo que conocemos del movimiento es bastante, pero ha sido resumida para que tengamos en cuenta todo el proceso que ha vivido el movimiento. Y ahí me gusta esto porque es que empieza en Uruguay y ya va en muchos países, entonces esto es importante. En la siguiente diapositiva veremos cómo está en Colombia. En Colombia, nada más esto, allá. El padre Pedro Richard, no, eso, ajá, espérate ahí, un momentico, qué pena. El movimiento familiar cristiano hace su presencia en 10 diócesis. Estamos en la arquidiócesis de Barranquilla, la arquidiócesis de Bogotá, la arquidiócesis de Bucaramanga, en la diócesis de Buga, en la diócesis de Calda, en la arquidiócesis de Cali, la arquidiócesis de Medellín, en la diócesis de Palmira, de Riohacha y de Santa Marta. Y con queremos decirles que el movimiento va a seguir creciendo, va a seguir aumentando. Espero que en Cartagena y en otros sitios donde está llegando el movimiento siga creciendo nuestro movimiento, pero también depende de nosotros, ¿no? Que lo sigamos fomentando, que sigamos hablando de él, que el testimonio de vida de nosotros también sea fundamental para que muchas parejas queden convencidas del trabajo que nosotros hacemos y cómo es una bendición de Dios ser MFCista. En Colombia estamos divididos en provincias de acuerdo al ordenamiento eclesiástico y a su vez también se agrupa en bloques de 3 o 4 provincias cada una. Amigos, esto es el compartir con ustedes. Esperamos que les haya servido esta pequeña reflexión que hemos hecho. Lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes y les agradecemos la oportunidad que nos han dado de compartir con ustedes. Ahora le damos el pase a nuestros amigos Jordi y Carolina. Muchas gracias, Chuchito. Muchas gracias, Alfita.